Hace más de 2000 años estuvo nuestro Señor Jesucristo caminando en esta tierra, amén, en este espacio donde tú y yo habitamos. Y como dice la palabra, ¿verdad? Dios vivo vino a este mundo en un cuerpo humano, ¿verdad? Por eso la Biblia le llama Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo un cuerpo humano como lo tienes tú y como lo tengo yo. Y ese Jesús estuvo caminando y pudo experimentar una serie de situaciones, ¿verdad? Como las vivimos tú y yo. Es decir, dice la palabra de Dios que fue un varón de dolores, ¿verdad? No sé si tú has tenido algún dolor, ya sea corporal, del alma, a través de una pérdida, alguna enfermedad, pero Jesús tuvo todos esos dolores. Jesús padeció también todas las tentaciones, ¿verdad? Y Jesús anduvo caminando, conociendo este tiempo, esa generación, y de todo esto Jesús nos enseñó. Jesús fue ejemplo, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera Él ejemplo en nuestras vidas. Fíjate que anoche, pidiendo de parte de Dios su palabra, revelación, vino una palabra que muchas veces es incómodo comentar, pero que es necesario hacerlo. Vienen tiempos de crisis, amado hermano, vienen tiempos muy difíciles en los próximos años, ¿verdad? Y estos tiempos, ¿verdad?, van a ser ya el preámbulo de la manifestación completa y absoluta de el Hijo de la Bestia, el llamado Anticristo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de crisis no solamente financiera, estamos viviendo tiempos de crisis sociales, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de crisis de fe, ¿verdad? Estamos viviendo momentos muy complicados socialmente hablando. 6,000 millones de seres humanos están viviendo bajo este planeta, ¿verdad? Y de los cuales por lo menos 2,000 millones se creen que son cristianos. De esos 2,000 millones, probablemente la mayoría no sean nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero creen en Dios. Y déjame decirte que tan solo voltear a ver, estamos viviendo un momento caótico en la historia, nuestro país vecino, los Estados Unidos, ¿verdad? Que fue un país fincado por hombres que amaban a Dios, ¿verdad? Hombres que conocían la palabra de Dios. Ahora está viviendo un tiempo de una decadencia enorme, ¿verdad? Estados Unidos está viviendo un tiempo financiero como desde los años 30 no se veía venir, y aún más. Es el país más endeudado de la tierra, ¿verdad? Y lo más triste es que el momento que está viviendo en Estados Unidos se vive en momentos de una crisis social devastadora, como no se veía en un país cristiano desde sus inicios. Estados Unidos, ¿verdad? La gente está viviendo no nada más en suma violencia, ¿verdad?, sino en suma depresión. La gente la ves en las calles drogada, ¿verdad?, sin rumbo. Y es uno de los países que desafortunadamente jamás pensamos que iba a proclamar e impulsar, ¿verdad?, tendencias sociales, leyes en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Es uno de los principales impulsores, ¿verdad?, de la homosexualidad hoy en día, los Estados Unidos, y de todas estas situaciones que están impactando todo el mundo. Así que, amado hermano, los momentos que estamos viviendo, recordando la Escritura, ¿verdad?, son tiempos difíciles y aún los que están por llegar. Entonces, la palabra que Dios quiere hablarnos esta mañana tiene que ver mucho en podernos preguntar en qué está basada tu esperanza, ¿verdad? En qué está basada tu confianza. Amén. Porque los próximos años serán tiempos, ¿verdad?, de prueba para todos los que profesamos tener confianza. Pero esa confianza
debe ser una confianza enfocada a Dios. Déjame decirte rápidamente en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice la Escritura, ¿verdad? El carácter y la conducta de los hombres de los últimos tiempos. Y dice la palabra de Dios, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán gente avara. Pon atención, amado, yo creo que es muy importante palomear, ¿verdad? Por tiempo no nos podemos dedicar en una hora a hablar la característica que describe a la conducta social en la que estamos viviendo. Y yo espero que ninguna de estas características te describa a ti, ¿verdad? Porque precisamente estos tiempos son tiempos permisibles de Dios para probar, ¿verdad? Dile a tu hermano, para probar los que verdaderamente aman a Dios. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos habrá hombres que van a ser amadores solamente de sí mismos. Van a ser avaros, van a ser gente jactanciosa, va a ser gente soberbia, va a ser gente blasfema, ¿verdad? Y va a ser gente desobedientes a sus papás y además va a ser gente ingrata. Dice que van a ser también calumniadores y van a ser desenfrenados y salvajes, ¿verdad? Y van a ser aborrecedores de todo lo bueno. Va a ser gente traidora, va a ser gente impetuosa, envanecidos, y van a ser gente que ama más los placeres en vez de amar a Dios. Además, van a tener la apariencia de ser gente piadosa, pero van a negar el poder, ¿verdad? Y dice la palabra en el versículo 5 que a los tales, dile a tu hermano, a los tales tienes que evitar, es decir, personas cuya conducta sea así, dice la palabra de Dios, que los tienes que evitar, ¿verdad? Y dice, porque entre ellos también va a haber gente que se están metiendo a las casas y se van a llevar cautivas a las mujercitas cargadas de pecados y llevadas por diversas pasiones. Ellas quieren siempre estar aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, pero tú, que has seguido la enseñanza, ¿verdad?, de la conducta, dice el apóstol Pablo a Timoteo, del propósito, de la fe, de la paciencia y del amor y de la perseverancia, ¿verdad? Advierte Pablo a Timoteo en la carta, ¿verdad?, que habrá persecuciones y sufrimientos como los que acontecieron en Antioquía, en Ícono y en Listra, que persecuciones sufrió él y de todas ellas lo ha librado el Señor. Y en verdad, dice el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dile a tu hermano, todos los que quieran vivir conforme a lo que dice Jesús, van a ser perseguidos, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacer una pausa. La gente que no es perseguida por amar a Jesús, no es gente que sigue a Jesús. Es como que muy contundente. Es decir, la gente que en verdad muestra con su conducta que ama a Jesús, esa gente va a ser perseguida. No importa si tienes 12 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50, 80 años, si estás casado, si estás soltero, ¿verdad? No importa. Dice la palabra de Dios que toda esa gente, ¿verdad?, va a ser perseguida. Ahora bien, déjame decirte, amado, podemos seguir hablando de la carta, pero los tiempos que describe esta epístola escrita hace 2000 años ya se están viviendo. ¿Estamos? Ya estamos viviendo estos tiempos. Y viene, ¿verdad?, una prueba de fe.
Hay algo que es importante verlo. Jesús vino a traer un reino espiritual. Dile a tu hermano, Jesús trajo un reino espiritual. ¿Verdad? Cuando Jesús vino, la gente decía que era el libertador del yugo romano y querían respuestas a un mundo físico, ¿verdad? A lo que estaban aconteciendo. Jesús venía a implementar un reino espiritual y la gente le costó trabajo cuando se presentó Jesús como carpintero, ¿verdad? Como un hijo de José, el poder entender que Jesús venía a resolver un conflicto espiritual, ¿verdad? Y muchas veces, amado hermano, la gente veía a Jesús, lo puedo estar revisando en los 4 evangelios, que venía a Jesús a buscar, ¿verdad?, una solución o una respuesta a una circunstancia física. A Jesús lo buscaban por querer resolver un problema de hambre, ¿verdad? Pedían pan, ¿verdad? Les pedían de comer. A Jesús lo buscaban por resolver un problema de enfermedades. A Jesús le buscaban por resolver un problema social, financiero. Pero Jesús, ¿verdad? Que es grande en misericordia, que entendía el problema del ser humano, venía a resolver un problema espiritual. El día de hoy, amado, los tiempos son iguales. Jesús viene a resolver un problema espiritual, ¿verdad? Y como cristianos debemos entender que ese Jesús va a trabajar desde lo más profundo de nuestro interior. Dile, va a trabajar primero en nuestro corazón. Jesús tiene que trabajar primeramente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Él trabaja, ¿verdad?, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en la forma en que vemos la vida, en la forma en que priorizamos, ¿verdad?, en la forma en que apreciamos o despreciamos el día a día, ¿verdad? Déjame reiterar que mucha gente cercana a Jesús le costó tiempo creer en Jesús. Sus propios hermanos de sangre, ¿verdad?, les llevó tiempo creer en Jesús. Sus discípulos que él llamó, les costó tiempo, ¿verdad? Veían a un Jesús que hacía milagros. Hemos hablado que los milagros siguen existiendo. Amén. Los milagros siguen existiendo. En la iglesia, en esta iglesia se siguen presentando milagros, ¿vale? Los milagros siguen existiendo, ¿verdad? Pero el enfoque que Dios nos quiere dar hoy es un enfoque de preparación desde lo más profundo de nuestro ser, no basado en las circunstancias. Déjame decirte que el mundo físico está ligado a un mundo material y eso es contrario a Dios, ¿verdad? Dios, a pesar que te da el sustento, dice la palabra de Dios, mientras tengas casa y sustento, estés satisfecho, estés contento. Pero no quiere decir, amado, que el ser humano tenga que vivir, ¿verdad?, como una prioridad en un mundo físico y material. Y tenemos que empezar a aprender a cambiar. Mira, tu hermano, empieza, ¿verdad?, por dejar de darle importancia a la vida que tienes el día de hoy, ¿verdad? Dejar de darle importancia y acomodarse, ¿verdad?, a esta vida material, a esta vida física. Y cuando hablo material, no solamente nos referimos a las posiciones, ¿verdad?, sino nos referimos a las personas, ¿verdad? Déjame decirte que los lazos consanguíneos que tenemos aquí se quedan aquí. Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que el padre, la madre y los hermanos, ¿verdad?, no son con lazos consanguíneos bajo la perspectiva de Jesús, sino son los que aman a Dios, ¿verdad? En pocas palabras, tenemos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, el que no sea capaz de negar sus lazos consanguíneos, lo dijo de esta forma, el que no deja a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, no es digno de mí. Quiere decir que Jesús nos quiere
situar en otra dimensión, ¿verdad? En una dimensión donde la principal importancia es el reino de Dios, es un mundo espiritual. Dice la palabra de Dios que los primeros que nos van a entregar, ¿verdad?, son los de nuestra propia casa. Esos que no vienen a la iglesia, esos que amas, que pueden ser tus hijos, tu esposo, tu hermana, tu hermano, ellos son los primeros que cuando venga la persecución que está por desatarse, son los primeros que van a decir, mi hermano es el cristiano, ¿ah? Mi papá es el pastor, mi vecino, en fin, los más cercanos son los que nos van a entregar. Pero debemos de estar preparados y debemos de aprender, amado hermano. El apóstol Pablo decía, para mí, dile a tu hermano, para mí la vida es Cristo. Y el morir, para mí es una ganancia. No es que el apóstol Pablo quisiera morir, sino que él ya entendía que lo más importante era el reino de Dios. Y que lo material, inclusive la vida que él tenía, materialmente hablando, físicamente hablando, no era lo más importante. ¿Verdad? Por eso dice Jesús que el que sigue amando su vida, la va a perder. Dile, si sigues amando tu vida, la vas a terminar perdiendo. Pero si la pierdes porque amas más, ¿verdad?, mi mundo, el mundo espiritual, el mundo de Dios, entonces vas a ganar la vida. Debemos aprenderle a tu hermano, apréndete a despojar de esta vida, ¿verdad? Y esto involucra no nada más bienes materiales, involucra relaciones humanas, ¿verdad? No es más importante para un mundo espiritual tus hijos, tus padres o tus hermanos que el reino de Dios. ¿Ven? Y lo comento, amados hermanos, porque se vienen tiempos difíciles. Dices, ¿más, pastor? Sí, apenas estamos empezando, ¿verdad? Se vienen tiempos, estamos viviendo y veo yo jovencitas que las ves en la calle y no vale nada su pudor y lo cambian a cambio de nada, ¿verdad? Y vivimos tiempos materiales, físicos, pero los hijos de Dios van a ser identificados porque son gente que le da más importancia al reino de Dios, a un mundo espiritual. ¿Estamos? Espero que el Espíritu Santo empiece a tocar tus fibras espirituales, ¿verdad? Déjame decirte que yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos preparados para el tiempo que se nos avecina, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántos estamos preparados para el tiempo que se nos avecina? ¿Ven? Y Dios quiere, amado hermano, hacer una reflexión profunda. Para Dios, ¿verdad? No es importante, ¿verdad?, lo que pueda pasarnos aquí. Lo importante es dónde vas a pasar tu tiempo allá. Por eso es que Jesús no tenía reparo en sanarte, ¿verdad? Dice, oye, yo quiero sanar al hermano, quiero sanarte. Y hay veces que, como el apóstol Pablo, no lo quiso sanar. Y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tú vas a aprender a vivir así basándote en mi gracia, ¿verdad? Y para Jesús no era tan importante eso, porque lo importante para Dios es la eternidad. Y nuestra mente, amado hermano, debe de empezar a cambiar, a no aferrarnos, ¿verdad?, a las cosas materiales o a las cosas que estamos viendo en un mundo físico. Hay un pasaje, ¿verdad?, que aparece en los evangelios, que es la sanidad de un ciego llamado Bartimeo. No lo voy a leer, ¿verdad?, por el tiempo, pues lo puedes buscar, la sanación del ciego Bartimeo. Este hombre fue un ciego de nacimiento, ¿verdad? Ya era un hombre ya crecido, ¿verdad? Y que llegó de lejos
a clamar a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le estuvo pidiendo a Dios, le estuvo suplicando a Dios y le decía: Jesús, sáname. Jesús, sáname. Y es evidente que si estaba gritando este hombre es porque tenía una desesperación, estaba desesperado. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de ver frente a Jesús, aparece una pregunta un tanto ilógica de parte de Jesús. Y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Pues es evidente que si estoy ciego desde nacimiento y me presento ciego delante de Dios, pues ¿para qué decirle que lo que quiero es recibir la vista? Pero Jesús siempre cuestiona. Mira, tu hermano, hay que saber pedir para poder recibir. Jesús dijo: la gente pide y no recibe porque no pide bien. Entonces, imagínate cuando el Señor nos ve llenos de pecado, cuando el Señor nos ve alejados de Dios, cuando el Señor nos ve sin convicción de Dios, cuando el Señor nos ve, ¿verdad?, sin formación de hábitos, sin esfuerzos, sin sensibilidad espiritual para Dios. Y entonces decimos: Señor, quítame esta carga, ¿verdad? Quítame esta situación, quítame este pesar. Es evidente que traemos todo eso. Pero Jesús ve más allá. Dile: Jesús ve más allá. Para Jesús es más importante tu salud espiritual. No podemos estar pidiendo solución en un mundo físico cuando tenemos un conflicto en un mundo interno. Dile: no es antes lo físico que lo espiritual. Y como cristianos de esta época, tenemos que buscar, ¿verdad?, estar bien. Dile a tu hermano: estar bien espiritualmente con relación a Dios. Y empieza a haber preguntas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Cómo está el favor de Dios en tu vida? Tus acciones, tus conductas, nuestras convicciones, ¿agradan a Dios? Porque dice la palabra de Dios que Él sabe, dile a tu hermano, Él sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas. Él ya lo sabe. Pero Él está más interesado y sigue estando interesado y seguirá estando interesado hasta que Él regrese, ¿verdad?, y establezca el reino de Dios en nuestro estado espiritual. Cuando se nos vengan problemas, amados, cuando se nos vengan circunstancias, bueno, pues no sé a cuántos de aquí nos han pasado circunstancias y en ese momento se nos nubla la visión, no queremos saber absolutamente nada más que resolver el problema que tenemos. Déjame decirte que en esos problemas se exhibe realmente nuestra confianza o nuestra no confianza en Dios. Y eso es el mensaje central de esta plática. Si seguimos enfocados en resolver cosas que no podemos resolver, ¿cuántas veces hemos querido ayudar un problema de un hijo, por ejemplo? Y ves al hijo y dices: híjole, mi hijo, tienes grandes problemas. Quisiera ser yo el que sufra los problemas y no tú. Efesios 6 nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestad. Y entonces habla el mundo espiritual, ¿verdad? La solución
de los problemas, amados hermanos, se resuelve directamente y básicamente en nuestra relación con Dios. El resolver los problemas es la propina, ¿verdad? Dios lo hace como una consecuencia de nuestra reivindicación, de nuestro querer interno con Dios. Para Dios no es difícil solventar una crisis financiera. Para Dios no es difícil el poderte dar sanidad o liberarte de demonios o restablecerte. Lo importante aquí, dile a tu hermano, las cosas más simples nos corresponden a nosotros. Y las cosas complicadas e imposibles le corresponden a Dios. Entonces, tenemos que empezar a buscar cosas simples. ¿Ya? ¿Tú le vas a arreglar la vida a tus hijos? Pues quisiera, pero hay que entender, no lo podemos hacer. Pero Él sí puede hacerlo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que buscar una relación sincera con Dios. Tenemos que empezar a ser prácticos en nuestra relación con Dios. Dice, mira, Mateo 7:24. Amén. Dice Jesús, ¿verdad? Enseñando nuestro Señor Jesucristo, implementando un reino espiritual, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, escucha bien, y las hace, subraya la palabra hace, ¿verdad? Aquí hay dos, escuchar y hacer, ¿verdad? Muy importante. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye, nuevamente la palabra oye, estas palabras, y aquí aparece la negación, y no las hace, subraya la palabra, no las hace, ¿verdad? Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Ah? Pues fíjate cómo está asociado con mucha claridad. Dile, no basta decirte cristiano. No basta escuchar las conferencias dominicales, no basta leer la palabra de Dios, no basta estar escuchando estudios de la palabra de Dios si no las hacemos, si no llevamos a cabo la palabra de Dios, si no llevamos a cabo el orden de Dios, si no llevamos a cabo la instrucción de Dios. Porque cuando vengan tiempos de ruina, ¿verdad? Dile, siempre vendrán tiempos difíciles. Pero si nosotros como personas tenemos raíces ancladas, ¿verdad? Raíces profundas, construidas en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nuestra conducta empiece a ser congruente, y es algo que me decía el Señor, ¿verdad? Que empecemos a ser congruentes. Déjame recordar, ¿verdad? Imagínate si regresamos nuevamente a las características de los hombres que no son congruentes al mundo espiritual y a la palabra de Dios, tendríamos
que afirmar que no hay personas con estas características con una buena relación con Dios. Y escucha, una persona con una buena relación con Dios no debe ser amador solamente de sí mismo, ¿verdad? Quiere decir que una persona que lleva una buena conducta con Dios debe aprender a amar a los demás. Es decir, no solamente se importa a él. O no nada más se interesa en él. Una persona que debe aprender a amar a los demás. Oye, no solamente dile a tu hermano, no solamente importan mis problemas. Me importan tus problemas. Y entonces, si me importan tus problemas, indago tus problemas, oro por tus problemas, y si se puede, soy un facilitador para resolver tus problemas. Dile a tu hermano, eso solamente lo hace la gente que tiene una buena relación con Dios. Mucha gente decimos, ¿qué me importan sus problemas? Si ni con los míos puedo. Pero me importan tus problemas. Sé que estás pasando un tiempo difícil y por lo menos estoy pendiente de ti. ¿Aquí ha habido gente que está pendiente de otra gente? Digo, no podemos estar pendientes de todos. Yo, pastor, trato de más o menos estar pendiente de la mayoría, pero no soy Dios. Pero para eso es la iglesia. A ver, aquel tabique de atrás, ¿estás pendiente del tabique de aquel lado? ¿O este tabique está pendiente de este muro? ¿O este pilar está pendiente de aquel pilar? ¿Sabes qué está pasando? ¿Sabes qué está viviendo? ¿O eres amador de sí mismo nada más? Porque eso habla de tu relación con Dios. Si no viene un hermano a la iglesia, si un hermano se deja de conectar, si un hermano lo ves apático, si un hermano le ves cara de perro bulldog, ¿te interesa? O termina el servicio y sales, pero como si aquí espantaran. ¿Eres amador de sí mismo? Te digo esto, amado, porque eso no lo podemos hacer humanamente. Eso no es algo que nuestra humanidad dé, pero sí el Espíritu. A mí me ha pasado que de momento me levanto en la madrugada y en lugar de orar por mí, inmediatamente Dios me pone a orar por alguien. Y tu mente debe estar dispuesta a la verdad de Dios. ¿Sabes que Dios se manifiesta cuando tú te ocupas de las cosas que a Dios le importan? Y la persona que tienes al lado le importa mucho a Dios. Esa es la verdadera función de la Iglesia de Cristo. Ese es el primero, pero si vamos a lo demás, aquí hay gente avara. Aquí hay gente que le importe más el dinero que agradar a Dios. Dile a tu hermano, a Cristo en mi corazón y el dinero en mi mano. En pocas palabras, el dinero no está en mi corazón. El dinero está en mi mano porque Cristo está en mi corazón. Y si Cristo está en mi corazón, el dinero lo uso para agradar a Dios. Pero cuando el dinero gobierna mi corazón, mis manos no tienen nada que hacer. El origen de todos los males, dile a tu hermano, el origen de todos tus males es entronar el dinero en tu corazón. ¿Verdad?
Jesús habló mucho de eso. Jesús hablaba, no inviertan su vida en donde el moho y el orín corrompen. Busquen primeramente el reino de Dios y lo demás se verá dado por añadidura. Jesús habló y habló y habló y dedicó una parábola a un joven rico donde hablaba de la posición que debe tener una persona que tiene verdaderamente relación con Dios. No sé si tú te atrevas a estar desayunando algún día. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Estás desayunando en algún día donde pasa mucha gente y de momento se acerca un mendigo y te dice, oye, regálame una moneda, tengo hambre. Pero tú en ese momento estás saboreando tus huevitos, con tus frijolitos y tu pan y tu café. Y digas, pues ya no me alcanzó para el postre. Pero ¿sabes qué? Pide ahí que yo pago tu cuenta. ¿Se acuerdan de el buen samaritano? Una persona que tiene relación con Dios está dispuesto, amado hermano, a tomar de sí mismo para ayudar a otro. Los avaros están allá, pero en los hijos de Dios no debe haber avaricia. Dice la palabra de Dios, que no tu Padre sabe de qué tienes necesidad. Que aunque llegue la quincena y llegue raspado, no Dios hará algo, hombre de poca fe, para darte lo necesario. ¿Verdad? Pero como que no entendemos el principio de la riqueza espiritual. Déjame decirte que la avaricia le pasa a la gente que tiene mucho dinero y a la gente que tiene poco dinero o no tiene nada. La avaricia no distingue cantidades de dinero. El que es avaro lo es en su corazón. ¿No? Y un avaro no puede ser una persona que tenga una buena relación con Dios. Imagínate que el día de mañana te pone una prueba a Dios y ves una familia de sudamericanos llegando a México sin quererse hospedar y demás, y tú traes apenas lo de tu quincena, y el Espíritu Santo te dice, ve y págales un cuarto de hotel, en lo que se recuperan para seguir su viaje. Y tú dices, no, porque no llego a la quincena, entonces te volteas. Ay, Señor, te pido por esa gente. Amado hermano, vamos a ser golpeados. Dile a tu hermano, la gratitud es el reflejo del amor que le tengo a Dios. Y por ese amor, yo puedo ser agradecido con Dios a través de ayudar a los que yo pueda hacer. Cuando no, amado hermano, estás bien equivocado con la relación con Dios. Imagínate que te vean como el hermano, ni le pidas ese cuate, aunque tengas, no te va a dar. No le sacas, pero ni siquiera una sonrisa, ni te acerques. Ni lo voltees a ver. Es más, mejor saca tu cartera porque te va a pedir. Entonces, nuestra relación con Dios, dile, nuestra relación con Dios no nomás nos hace escuchar su palabra, nos hace hacer, llevar a cabo su palabra. Y ya si seguimos, hablamos de soberbios, de blasfemos, desobedientes, de ingratos, de irreverentes.
Sabes que ayer, y eso no sabes cómo me acordaba, iba yo a un estacionamiento y llevaba mi moto. Llegué al lugar de las motos a parquearme y salió un poli de esos industriales que contratan para ordenar ahí. Entonces cuando llegué, mi moto es muy grande, no es motita chiquita, entonces necesito un espacio más grande para que no me vaya. Y antes de que dijera buenos días, buenas tardes, ¿no? Me ve y me dice, usted al fondo y a la esquina. Entonces inmediatamente hasta me tensé y dije, "Oh". De verdad, la moto se sintió porque frenas. Son segundos, amados. Tan solo se necesitan fracción de segundos para detectar dónde está tu corazón. ¿Qué pasó? Solté el freno y me fui al fondo y al final. No fue inmediato. Yo decía, Señor, hazme más humilde, Dios. No permitas que yo reclame derechos que no me competen. Ayúdame. Pero imagínate que te valga y te dices, a mí me vale. Te bajas y dices, ¿qué te pasa? ¿Qué no entiendes? ¿Qué esto? Dile, nuestra relación con Dios se refleja en nuestra conducta. Entonces no queramos llegar a Dios y decir, Señor, ayúdame. Cuando Dios todavía ve cosas, vuelvo a repetir como decíamos al principio, Dios está más interesado en lo que se está formando dentro de ti. Quizá todo lo que está ocurriendo a tu alrededor tiene un propósito para formar tu interior. No cabe duda. Y tenemos que aprender de Jesús. Estamos viviendo un momento en donde la gente busca más el placer. La gente busca una vida placentera. No está mal irse de vacaciones y buscar un momento placentero. No está mal quedarse acostado, descansar, ver una película placenteramente. Pero mi amado, que eso no sea lo que motiva e impulsa tu día a día. Este mundo no venimos para hacerlo placentero. Oye, tu hermano, los cristianos no vivimos una vida placentera. A todos nos gusta tener una camisa nueva, unos zapatitos nuevos, irnos en un coche cómodo, comprar de vez en cuando algún gusto, pero ese no es nuestro motivo de vida. Si lo recibimos, es de gracia, como algo adicional. Pero debemos, dice Jesús, no se acostumbren a este mundo. No busques acostumbrarte a este mundo. La gente busca, y estoy viendo, oye, pues ya tengo un carrito, ahora quiero otro más grande. Y ya tengo esto y ahora quiero más, y quiero esto y quiero aquello, y no me incomoda, y quiero. No está mal. Lo que no está bien es que tu corazón esté puesto ahí. ¿Verdad? Hay veces, amado, que a mí me ha tocado ir, no me quejo, al contrario, a mí me da mucho gusto. Ay, hija, que me da mucho gusto. Me toca ir luego, no luego los jueves en la noche para allá, para casa de Leti. Y en esos días pues ha estado lloviendo. Y déjame decirte que salir a las 7 de la tarde para llegar a las 8, pues es la hora del tráfico.
Pues me he ido tanto en moto, esquivando coches, me he ido en la camioneta, tratando de esquivar autos, me he ido, a final de cuentas, mira tu hermano, no he buscado mi placer, no quiero quedarme cómodo una tarde de jueves o cuando tengo una necesidad que llevar a cabo de parte de Dios. No es placentero muchas veces buscar cómo le compartes de Dios a otra persona. No es placentero buscar la oportunidad para hablarle de Jesús al vecino, al amigo, al compañero. No es placentero. Es más, tienes que estar buscando el momento porque sabes que si no es recibida la palabra de Dios, vas a ser perseguido y señalado. Pero tu galardón será grande en el reino de los cielos y serás llamado hijo de Dios. Tenemos que aprender de que la relación funcional con Dios nos hace actuar. Dile a tu hermano, nos debe hacer movernos. La otra pasaba por el asilo Arturo Mondé, decía, ay, esa generación de viejitos seguro ya no está. Todas mis noviecitas viejitas ya no están, mis amigos ya no están. Seguramente partieron, fue hace 4 o 5 años que fui. Y el Espíritu Santo me voy a mover. Tenemos que volver a ir. Tenemos que volver a proclamar los carteles a Juan Gonzalo sobre Insurgente Sur, que se ponían los muchachos ahí, Jesús te ama, Jesús es la solución para México. Tenemos que motivar a no tener una vida placentera. Dile a tu hermano, no tengas una vida placentera. Ten una vida activa en Cristo Jesús. Y lo demás será dado por añadidura a tu vida. Qué hermoso sería antes de llegar con Jesús y decirle como ese ciego Bartimeo, y Jesús te diga, ¿qué quieres que haga por ti? Te ve lleno de broncas. Y entonces tú llegas como el ciego y digas, pues no es evidente, si yo no tengo dinero, pues quiero lana. Aunque Jesús vea que traes un desorden interno, aunque Jesús vea que no hay paz en ti, aunque Jesús vea que hay rebeldía en ti, que hay frustración, que hay depresión, que hay amargura, es mejor llegar a Jesús y decirle, Señor, gracias. Gracias, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad todos los días. Pero si no entendemos el mensaje, amados, déjame decirte que seguirás siendo esos cristianos que están buscando en internet prédicas. Y seguirás siendo esos cristianos que seguirás sumando congregación tras congregación tras congregación. Y serás de esos cristianos que estarás leyendo todas las versiones de la Biblia que pueda haber. Y podrás ser de esos cristianos que ven todas las series cristianas. Pero serás de esos cristianos que no muestran su amor por Dios porque solamente escuchan y no llevan a cabo lo que Dios dice. Y son tiempos donde debemos estar listos. A ver, te voy a decir algo, es muy claro. Estados Unidos está cayéndose. El que me diga que se va a levantar, teológicamente lo dudo. Vienen tiempos de guerra. Vienen tiempos de igualdad social, en donde se da un orden mundial. Y tú seguirás buscando tu placentera vida. Dice la palabra de Dios, qué bueno el día que mi Señor me halle haciendo así. Amén. ¿Se entiende el mensaje?
A final de cuentas, en el libro de los Efesios, termina por decirnos, situarnos, y dice Efesios 6, por lo tanto, por lo demás, por consiguiente, hermanos míos, dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dile a tu hermano, fortalécete en el Señor. Nuevamente, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos la lucha contra la sangre ni la carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Versículo 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con los que presto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos del maligno y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando, ¿cada cuándo? Todos los miércoles. Dice la Biblia, orando todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya viste que no dice que nada más por ti? ¿Por qué no se atreven a orar unos por otros? Y ese día dejen de orar por ustedes y a ver cómo contesta Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, con denuedo hablé de él, cómo debo de hablar. ¿Alguien ha orado por el pastor un domingo y decir, Señor, no dejes que el pastor diga tonterías? Ponle la palabra de Dios. ¿Sí? Porque imagínate. Dile, el pueblo se pierde por falta de dirección en la palabra de Dios. Y terminamos con esto, amados. Ay, esto me encanta. Ay, memorízate esto. Dice la palabra de Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo, dice el Señor. Amén. Dile, Dios estará conmigo todos los días. Otra vez, Dios estará conmigo todos los días. Todos los días. Hasta el final del mundo. Vale la pena estar bien con Dios. Dile a tu hermano, vale la pena estar bien con Dios. Vale la pena invertirle en Dios. Vale la pena.
Amén.